Bueno, hola, muy buenas tardes o buenos días a todos los asistentes a este webinar. Bueno, en mi país ya son las 3 de la tarde, así que vamos a dar comienzo al webinar. Quiero, una vez más, agradecer a todos por haber entrado al mismo. Y bueno, básicamente el día de hoy vamos a tener un webinar que lo vamos a dividir entre dos panelistas. El panelista principal es el ingeniero José Gregorio Cotúa, que me acompaña, y voy a estar yo. Ya lo había mencionado anteriormente, mi nombre es Alejandro Acosta, trabajo para la CNIC en el área de investigación y desarrollo. Básicamente lo que intento es promover varias tecnologías de Internet y entre ellas indiscutiblemente IPv6. De hecho, principalmente intento promover el tema de IPv6. Como se habrán dado cuenta, estamos utilizando la plataforma Zoom para realizar esta presentación. Por favor, noten que hay un área de Q&A, de preguntas y respuestas, y hay un área de chat. Yo voy a estar muy pendiente de todo lo que ocurra en las preguntas y respuestas, lo que ocurra en el chat. Y bueno, al final del webinar vamos a atajar, a recolectar varias de las inquietudes que hayan ocurrido y el señor José Gregorio Cotúa, mi persona, estaremos respondiendo las mismas, ¿no? Voy a presentar de manera muy breve al señor José Gregorio Cotúa. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Tiene estudios de especialización y maestrías en la Universidad Católica, también en Venezuela. Fue profesor universitario por más de 10 años. Ha sido instructor en muchas tecnologías en el área de networking, por ejemplo, en la parte de SDN, de IPv6. Tiene diversas certificaciones. Es un experto en DCL, en HFC, en GPON y en otras tecnologías. El webinar como tal de hoy lo vamos a estar orientando a lo que es BGP en el mundo de MikroTik, cómo realizar los anuncios de los prefijos IPv6 que hayamos recibido. Sin embargo, bueno, si alguna pregunta se relaciona en el mundo de BGP, IPv6 y algo más, muy seguramente el señor José Gregorio Cotúa podrá responderla. En caso de que él no pueda, por la razón que fuese, nosotros vamos a adquirir un compromiso con todos ustedes en buscar respuesta a la consulta que ustedes hayan realizado, ¿ok? Por favor, no dejen de preguntar, es lo que vamos a estar buscando precisamente en este webinar. Entonces, bueno, voy ya yo a lo que va a ser la parte de mi presentación. Y bueno, ¿cómo anunciar tu prefijo IPv6? ¿Ok? Antes de comenzar, vamos muy brevemente a hablar de algunos conceptos. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de lo que es ruta o prefijo. Básicamente, eso se entiende, ¿no? Pero básicamente es la red que nosotros queremos realizar el anuncio. Básicamente, aquí en la parte superior de la lámina que tienen, hay dos ejemplos, uno en IPv4, uno en IPv6. En el mundo IPv4 indica 192.168.0.16 y en el mundo IPv6, estamos utilizando prefijos de documentación, está la 2001, 2.db8, 2.2./32. Otro concepto que indiscutiblemente no podemos no entender en este momento es el tema de BGP. BGP significa Border Gateway Protocol. José Gregorio Cotúa tiene bastante para explicar al respecto, pero básicamente es el protocolo con el que finalmente vamos a realizar nuestros anuncios, ¿ok? No hay otro protocolo que podamos utilizar. Estamos hablando de protocolos EGP hacia el exterior entre diferentes sistemas autónomos. Otro es el número del sistema autónomo. Es el número único que identifica un sistema autónomo. ¿Qué ocurre? En el mundo de Internet, todos los prefijos que uno anuncia van a tener un identificador de sistema autónomo de origen. Ese número de sistema autónomo también es entregado, lo que son números de sistemas autónomos públicos, también por un registro regional. En el caso de Latinoamérica y Caribe, es la CNIC. Y un tema que a veces sí, este concepto sería un poquito menos conocido, pero estoy seguro que todos a la vez lo manejamos, es el DFZ, Default Free Zone. Básicamente estamos hablando de la ruta completa de la tabla BGP. ¿Ok? ¿Qué queremos nosotros? El prefijo que nosotros anunciamos que alcance la DFZ. Ese es el objetivo de, de este webinar. Y bueno, ¿qué se refiere con anunciar el prefijo IPv6? Básicamente es el router que nosotros tengamos, la red que nosotros tengamos, los routers que nosotros tengamos,
con nuestro sistema autónomo, anuncio y prefijo y debe alcanzar la DFZ. Siempre es importante hablar el tema también de algunas pequeñas estadísticas de enrutamiento a nivel mundial. Para el febrero del 2020 existen 82.289 rutas, probablemente alguna persona vea un poquito más, un poquito menos. Lo que me interesa mencionar aquí es que hay un crecimiento interanual muy interesante de aproximadamente 15%, lo que indica que indiscutiblemente en un año y medio estaremos alcanzando las 100.000 rutas o los 100.000 prefijos IPv6. Y que hay un crecimiento IPv6 es una realidad. Por otro lado, y probablemente les puedo decir que es la razón por la que vamos a realizar este webinar, es la cantidad de prefijos visibles por los asignados. ¿Qué ocurre? La CNIC, los otros registros, realizamos diariamente asignaciones de prefijos IPv6 a nuestros miembros. Y de igual manera ustedes pueden recibir también un prefijo de algún proveedor de internet o algo. ¿Qué ocurre? Que ustedes lo reciban no significa que lo vayan a utilizar y lo vayan a implementar. Digamos que puede ser por desconocimiento, por necesidad, por la razón que fuese. Pero básicamente lo que queremos atacar con este webinar es la parte del desconocimiento. Ya en la CNIC hemos realizado en otras oportunidades webinars, por ejemplo, de cómo realizar el anuncio de prefijos IPv6 en el mundo de Cisco. Sin embargo, este lo vamos a enmarcar en el mundo de MikroTik, ¿ok? Que es donde José Gregorio Cotúa nos va a apoyar muy amablemente. ¿Por qué en el mundo de MikroTik? Bueno, hemos identificado que MikroTik es un enrutador sumamente popular en el mundo de Latinoamérica y Caribe. Entonces, él nos va a enseñar cómo realizar el anuncio de los prefijos que ustedes reciban vía BGP utilizando MikroTik. Si podemos ver, aquí yo estaba mencionando que la CNIC ha asignado 9.897 prefijos. Sin embargo, en la tabla IPv6, en la DFZ como tal, tenemos 4.506 visibles, ¿no? De estas 9.897, nada más se ve en la tabla de enrutamiento un poco menos del 50%. Quiero también rescatar unos documentos que realizamos en la CNIC comenzando este año. De hecho, el 30 de enero de este año, en el newsletter, que es una revista que le llega a más de 10.000 personas en toda Latinoamérica, se publicó un artículo que se llama El crecimiento de IPv6 y las perspectivas para 2020, el cual fue basado en un artículo mucho más técnico que se llamaba Análisis sobre los anuncios de prefijos IPv6 en nuestra región. Aquí hay un resumen del lado derecho, realmente no lo voy a leer en su totalidad, pero bueno, básicamente los países que dominan el porcentaje de anuncios entre la cantidad de prefijos recibidos y los anuncios que se ven en Internet está San Martín y República Dominicana. Entonces, bueno, la idea es intentar disminuir ese gap en todo el resto de los países. Por ejemplo, en el caso de Chile, que han recibido una gran cantidad de prefijos IPv6, tenemos que el 80% de esos prefijos no se ven en la tabla de enrutamiento, el cual es un número muy alto, seguido por Guyana Francesa con 80% y Argentina con un casi 80% también. Si a alguno de ustedes les interesa saber cuáles son los AS, los sistemas autónomos que más mueven tráfico IPv6 en nuestra región, nosotros tenemos este link donde ustedes pueden seguirlo y van a identificar todos los sistemas autónomos de nuestra región que más del 50% de su sistema autónomo tiene alcance IPv6. Bueno, básicamente los pasos que ustedes irán a seguir a la hora de realizar los anuncios es conocer el prefijo anunciar indiscutiblemente, solicitar al Upstream Provider habilitar dicho prefijo en sus filtros. Lógicamente hay que tener una sesión BGP contra el que vaya a ser nuestro Upstream Provider. Es opcional, pero muy recomendable el uso de RPKI. Es decir, vamos a agarrar nuestro prefijo en los sistemas de la CNIC y vamos a crearle un ROA. ¿Qué es un ROA? Vamos a indicarle al mundo con qué sistema autónomo tal prefijo debería ser anunciado. Vamos a realizar el anuncio a través de la sesión BGP y lógicamente vamos a verificar el anuncio. Yo aquí tengo una explicación muy chica sobre los pasos. Por ejemplo, para el paso 2, que es solicitar ante el proveedor la apertura de los filtros, básicamente hay que decirle al Upstream Provider, por medio de la presente, solicitamos su atención para permitir el prefijo tal que será originado por nuestro AS tal. Ellos eventualmente, en muy pocos días, deberían aperturar los filtros.
y ustedes realizan el anuncio y debería ser permitido en todo Internet. El OpenStream Provider va a tener un trabajo también de trabajar con lo que nosotros le digamos en esta carta, con el prefijo y el sistema autónomo. Aquí hay un paso 5, básicamente aquí hay unos ejemplos de cómo realizar el anuncio en Cisco y en Huawei. Sin embargo, el día de hoy recuerden que estaremos concentrándonos en el mundo de MikroTik. Y la revisión del prefijo, aquí estoy utilizando un ejemplo de un prefijo de la CNIC, pero bueno, básicamente el objetivo es entrar en algún Looking Glass. Hay cientos de Looking Glass a nivel mundial, ubicados en muchas partes del mundo. Básicamente un Looking Glass es una página web, un pequeño portal, donde yo puedo introducir algún prefijo, IPv4 y IPv6, y él me va a dar la respuesta de la tabla BGP. Puede hacer otras cosas el Looking Glass, pero esto es lo que nos interesa en este momento. Por ejemplo, yo consulté el prefijo 2001, 3S7, 7001, 2.48 en este Looking Glass de Huracan Electric y aquí me trajo el valor. ¿Okay? Aquí, si yo lo que estoy viendo aquí tiene sentido, es que las cosas están bien. Por ejemplo, este prefijo está siendo anunciado ¿por quién? Por el sistema autónomo 28000. Es decir, me puede ayudar a ver si todo se encuentra correctamente. ¿Quién es el OpenStream Provider de este 28000? El 6057. Entonces, bueno, quería que ustedes se lleven esto y creo que no tengo más nada por el momento. Vamos a guardar las preguntas para el final. Yo estaré pendiente de la sala de chat y preguntas y respuestas. José, te cedo la palabra, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias, Alejandro. Excelente tu intervención. Muchas gracias a la LACNIC por esta oportunidad de permitir hacer un aporte y a todas las personas que están participando en este webinar. Alejandro, me toca entonces compartir la pantalla, ¿correcto? Voy a compartir la pantalla en este momento y por favor si me indican si ven la pantalla y me escuchan correctamente. Vamos a ver. Compartir la pantalla completa. Ahí deberían estar viendo mi pantalla. Por favor, indíquenme. Sí, se ve perfectamente. Perfecto, ok. Bueno, vamos a comenzar para no perder tiempo. Mi intervención está dividida en dos partes. La primera parte es explorar o repasar un poco los aspectos teóricos de BGP, una especie de repaso. Vamos a llamarle a eso la parte teórica. Y la segunda parte, un poco más extensa, o sea, en comparación con la primera, la parte práctica de cuál es el procedimiento para hacer el despliegue en MikroTik, y dentro de esa segunda parte un demo. Entonces vamos a comenzar de una vez con la primera parte relativo al repaso y a los aspectos, digamos, que debemos tener claro para acometer exitosamente la parte práctica, el despliegue. Se sigue viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí se ve, José. Perfecto. Bueno, comencemos entonces con este repaso. Entonces, anuncio de prefijo IPv6, enrutamiento eBGP e IBGP con enrutadores MikroTik. Estas láminas, recuerden ustedes que la idea es que sea un repaso bien sobrevolado, pero destacando los aspectos claves que tenemos que tener bien presentes. Ya Alejandro abordó muy bien el tema de la definición del protocolo, del sistema autónomo, pasando un poquitico más, protocolo de enrutamiento diseñado para intercambio de información de enrutamiento entre sistemas autónomos, otra perspectiva de la definición, un sistema autónomo definido como un conjunto de enrutadores administrados bajo una misma política de enrutamiento, una política o una arquitectura de métricas en común, y donde se corren una serie de protocolos de enrutamientos internos conocidos como IGP. Ejemplo de sistemas autónomos, una red de ISP, una red empresarial, universitaria, un campus, entre algunos otros. Este es un resumen de los aspectos clave de lo que es un sistema autónomo. Vamos a entrar entonces en algunas generalidades del protocolo BGP para tenerlas bien claras. Ya tenemos claro que es el único protocolo de enrutamiento IPv6 del cual dispongo en este momento para anunciar mis prefijos hacia el Internet, conocido también como protocolo EGP. Su función principal
es la de intercambiar información de alcanzabilidad de redes. Es otra forma de llamar lo que está relacionado con anunciar los prefijos de mi red y recibir los prefijos de Internet. Este protocolo tiene soporte nativo sin clase, o sea, podemos anunciar en teoría prefijos de diferentes longitudes, en IPv4 4 diferentes máscaras, aunque hay unas consideraciones allí que luego les comentaré. Dispone de soporte de agregación de rutas o tomar rutas de menor tamaño y anunciarlas como una única ruta de un tamaño mayor, en términos de la longitud del prefijo en IPv6. Es un protocolo que está basado en sesiones unicast, corre bajo el protocolo TCP, con algunas definiciones por defecto, como el puerto donde trabaja. Es un protocolo que está basado en mensajes. La sesión se mantiene por Keep Alive para que los intérpretes puedan validar que el mantenimiento de la sesión, o sea, que el otro extremo esté activo. Y bueno, podemos tener sesiones externas y sesiones internas. En un par de láminas adicionales esto va a quedar un poco más claro. Y está basado también en la identificación de los sistemas autónomos con un número, que es lo que ya Alejandro les comentó del número del sistema autónomo. Un poquito ver la evolución del protocolo desde sus inicios, porque cuando este protocolo fue propuesto como un estándar, contemplaba solamente la capacidad de anunciar prefijos IPv4. Luego, eso fue por allá por los años 89, 90. IPv6 es un protocolo que su estandarización comienza prácticamente en 1995, sí, prácticamente unos 5 años después. Y eso obligó a que el protocolo tuvo que adaptarse, tuvo que extenderse para poder no solamente anunciar prefijo IPv4, sino anunciar prefijo IPv6 e inclusive información de enrutamiento de otros protocolos como multicast, como asociados, por ejemplo, a redes VPN y MPLS. Es allí cuando este protocolo se extiende y comienza a llamarse Multiprotocol BGP, y acompañado pues por toda la sustentación teórica y el conjunto de los RFC que sustentan esta operación. Entonces, muchas veces van a entremezclar el concepto de BGP4, BGP, Multiprotocol BGP, MBGP. Realmente hoy es hablar de lo mismo, entendiendo que lo que se trata es de intercambiar información de enrutamiento entre rutadores en Internet. Bien, y bueno, el protocolo IPv6 también tiene muchísimos RFC y también ha venido evolucionando. Vamos a entrar ya de lleno en cuál es la arquitectura básica de operación del protocolo BGP. ¿Cuál es la idea? La idea es que entre dos sistemas autónomos yo establezca una sesión, ya dije que era TCP, entre lo que le llamaremos enrutadores de borde de esos sistemas autónomos. Va a haber una conexión física de principio, también puede ser lógica, sobre cualquier tipo de conexión, por ejemplo, punto a punto, basada en VLAN, inclusive a través de una VPN, a través de un transporte, etc. Se establece una sesión a nivel IP, en este caso, si es para IPv4 en IPv4, si es para IPv6 en IPv6, y esos enrutadores entonces comienzan a intercambiar información de enrutamiento. La idea es que este enrutador le transmita a esta información de las rutas que están acá y que este enrutador le transmita a este información de las rutas que están acá. Ese intercambio de información está basado en la transmisión de unos mensajes. Y uno de esos mensajes es lo que se conoce como mensaje de actualización o mensaje de update, el cual conlleva información de las rutas. De una manera muy sencilla, básicamente lleva las rutas, circunscribiéndonos en el tema de IPv6, los prefijos y las longitudes de los prefijos, y cada una de esas rutas va a ir acompañada por unos condimentos, permítanme llamarle así, que son los atributos, que son los que de alguna manera van a darle significado,
particular a cada una de esas rutas que yo quiero y estoy transmitiendo. Más adelante les voy a hablar un poquitico sobre el tema de los atributos. Entonces, la idea es que este router, estableciendo esa sesión con pueda adquirir de este enrutador las rutas de Internet, porque después este proceso se expande, después este sistema autónomo se conecta con otro y con otro y con otro. Hay una lámina más adelante donde eso va a quedar más claro. Entonces, la idea es que yo pueda aprender las rutas de Internet, esas rutas que están en esa DFZ de la que habló Alejandro, y yo pueda insertar en esa DFZ, en el mundo de Internet, las rutas de mi sistema autónomo. Este es el concepto básico de lo que es BGP, y después están algunas extensiones para uso interno, por ejemplo, el tema del Route Reflector, que vamos a hablar un poquito más adelante, la capacidad que yo pueda intercambiar ruta, inclusive dentro de mi sistema autónomo. Esta es digamos, la filosofía de lo que es el protocolo BGP. Yo puedo inclusive ver el Internet como una red de sistemas autónomos, definiendo Internet bajo una perspectiva un poco más filosófica. Mi sistema autónomo es parte de ese mundo de Internet y yo debo hacer que todos ellos conozcan una forma, al menos una, de llegar a los dispositivos que están en mi sistema autónomo. Este es otro escenario. Fíjense que este escenario supone que mi sistema autónomo está conectado a Internet a través de un proveedor. ¿Sí me siguen escuchando? ¿Aló? Sí, te seguimos escuchando. Bien. Entonces les decía que este es un caso en el cual estoy conectado a Internet con una conexión con un proveedor. También puedo tener una conexión a Internet con proveedores distintos, es decir, me conecto a Internet a través de un proveedor, me conecto a Internet a través de otro proveedor, y aquí ya el sistema evoluciona porque yo debo anunciarle mis prefijos a cada proveedor con el que tengo una sesión BGP, y ahí van a nacer conceptos importantes como distribución de tráfico, que en algunos casos se conoce como balanceo de tráfico. El nombre correcto en mi criterio es distribución, y cómo hacer el failover cuando pierda alguna conexión con uno de mis proveedores. Aquí tenemos un caso un poco más evolucionado. Tengo una conexión con un proveedor por acá y tengo una doble conexión con otro proveedor por acá. Esto también es válido, una especie de dual homing. Y ahí es donde los atributos empiezan a jugar un papel importante. Entonces, una vez entendida la filosofía de BGP, entender que hay una serie de escenarios, desde muy sencillos hasta bastante complejos, de cómo es la arquitectura del Internet y cómo es mi conexión hacia ese Internet. Un poquito repasar también el concepto de los tiers. Bueno, Internet está constituido básicamente por grandes proveedores de Internet que no son tan grandes, y los usuarios finales. Esos grandes proveedores de Internet se les llama comúnmente Tier 1. Fíjense que prácticamente ellos son Internet. Podemos tener otro proveedor que, digamos, recibe las conexiones de Internet o vamos a llamarlo así, entre comillas, le compra Internet a un Tier 1 y le vende a un Tier 3, y nosotros como usuarios, bien sea usuario final o una empresa, una corporación, un campus, podemos comprar el Internet a un Tier 3, a un Tier 2 e inclusive a un Tier 1. Evidentemente, esta es una arquitectura tanto técnica como de negocio bien compleja y que tiene implicaciones económicas y técnicas en función de mis requerimientos de conexión y de niveles de servicio con un determinado proveedor. Repasar un poquito el tema de los atributos. No, esto es ya un tema un poco para tal vez una reunión más avanzada, pero tenerlos un poquito en mente. Atributos importantes como el ASPAT, que es obligatorio y que de alguna manera refleja cuando un sistema autónomo recibe un prefijo de otro sistema autónomo, cuál es el camino que debe atravesar para llegar a ese sistema autónomo. Sobre eso hay mucha tela que cortar en términos de filtrado, de optimización, de distribución de tráfico. No los voy a leer todos, pero voy a comentar solo algunos. El Local Preference, el MET, que son también atributos que me ayudan a hacer una ingeniería de lo que va a ser mi interconexión y cómo voy a responder cuando reciba la misma información de varios proveedores, cuando alguno de esos proveedores
se caiga. Y finalmente también el tema de las comunidades, que son atributos extendidos, que son para darle un poco más de procesamiento a las rutas que recibo y que transmito en términos de ingeniería de interconexión. Esto es algo que no hay que perder de vista y tenerlo por ahí bien presente. Cuando hagamos la parte práctica les voy a comentar un poquito cómo esos atributos pueden ser, pueden ser manipulados. Otro tema importante tiene que ver con el algoritmo de selección de las mejores rutas, porque, por ejemplo, si yo tengo una conexión como esta, yo puedo recibir el mismo prefijo de un sistema autónomo por diferentes partes. Fíjense que aquí puedo recibir el prefijo por acá, lo puedo recibir por acá, por cuestiones de redundancia, y una de las cosas que hay que mirar en BGP es ¿qué pasa si el enrutador recibe información de una ruta por a través de varias fuentes? ¿Cuál elijo? Bueno, esa es una pregunta que no es tan fácil de responder porque obedece a un algoritmo. Ese algoritmo, pues, en este link lo van a conseguir de manera precisa. Ahí la gente de Cisco tiene ese algoritmo, es el que prácticamente es respetado por todos los fabricantes y ese algoritmo de una manera bastante simplificada consta de más o menos como unos 13 pasos en orden secuencial. El sistema va evaluando, por ejemplo, si a mí me llegan dos rutas por diferentes partes, yo primero voy a basar la selección en la ruta que tenga el peso más alto, aunque el peso es un atributo de Cisco y es un atributo local. Luego, si tienen el mismo peso, voy al segundo atributo y elijo la que tenga el local preference más alto. Si esas dos condiciones son iguales, entonces voy a la tercera. Entonces hay todo un algoritmo ahí iterativo que permite seleccionar una de entre varias rutas que recibo en un mismo momento. Les invito a que también profundicen un poco acá. No es el tema de este seminario y ahí se los dejo. Yo voy a seguir avanzando. Ya para terminar este repaso, algunos aspectos operativos importantes. Por ejemplo, cuando vayan a hacer pruebas, vayan a hacer algún laboratorio en cuanto al sistema autónomo. El sistema autónomo es un número de 16 bits que identifica de manera única el sistema autónomo en el Internet. El 0 y el último están reservados. Hay un rango para uso privado, que lo puedo utilizar para hacer pruebas. Hay un rango inclusive para fines de documentación. Eso es bueno saberlo también. Los demás son algunos, la mayoría de uso público, y son los que los RIR asignan a los diferentes usuarios o ISPs. Otro aspecto importante también la distancia administrativa, porque en los enrutadores no solamente corre BGP, corren otros protocolos de enrutamiento, y cuando aterrizan en una tabla de ruta, rutas coincidentes de diferentes protocolos, el sistema tiene que determinar con cuál ruta me quedo. Entonces aquí se va a quedar la ruta que tenga la distancia administrativa menor. Esto es un tema importante. Más adelante, cuando veamos la parte práctica, les voy a comentar un ejemplo de cuando este aspecto es relevante. Los prefijos, en el mundo de Internet versión 4, en lo que es la publicación de prefijos hacia Internet, por política, su proveedor difícilmente le va a permitir que usted publique un prefijo de una red más pequeña que /24. En el mundo de versión 6, ese número es /48. O sea, usted no va a poder, lo puede publicar, pero su proveedor le va a filtrar prefijos que sean de redes más pequeñas que /48. Entonces, usted típicamente va a publicar prefijos entre /32 y /48. Incluso en algunos casos solamente publicará uno o varios /32, dependiendo cuál sea su arquitectura de políticas. Las conexiones eBGP e IBGP típicamente, aunque se pueden hacer con link local address, porque eso es un punto importante en versión 6, ahora no solamente tenemos las GUA, sino que tenemos las link local address y siempre las tenemos. Entonces, cuando vayamos a establecer sesiones, podemos hacerlo con link local address o con GUA.
nosotros recomendamos, es una buena práctica que ya luego van a ver un poco por qué, aunque no es limitativo, se hagan con Google. Otra recomendación y otro aspecto operativo importante es que porque no debe olvidarse que usted ya debe tener las BGP versión 4. Cuando vaya a montar las IP versión 6, normalmente se recomienda que vayan en VLAN separada, en el mismo router. Esto sí es una recomendación más propia de su servidor, y yo considero que es importante, pero para fines de monitoreo y de ajuste, y no tocar lo que ya está bastante estable, que es la BGP versión 4. Ya les comentó Alejandro también que en el tema de Full BGP versión 6 estamos hoy en día alrededor de 80.000 rutas y creciendo, en contraste con las IP versión 4 que ya están alrededor de casi 800.000. Bien, con esto doy por terminada la parte, digamos, de introducción y repaso de algunos aspectos clave del protocolo BGP y lo que es la arquitectura de Internet basada en este protocolo. Me gustaría, por favor, que me dijeran que me siguen copiando para entonces pasar a la parte práctica. Sí, te seguimos copiando, perfecto, fuerte y claro. Perfecto, muy bien. Acuérdense que al final vamos a tener una pequeña sesión de preguntas, así que cualquier inquietud que vayan teniendo la pueden ir anotando, y al final, igual Alejandro creo que ahí la está viendo el chat, y al final con mucho gusto las atenderemos. Sigamos, entonces, vamos a entrar en la parte práctica. El objetivo de esta parte práctica la voy a dividir en dos partes. Primero voy a decirle qué es lo que hay que hacer. Voy a llevarlos paso a paso por lo que tienen que hacer. Y después les voy a hacer un demo, ¿ok? Les voy a mostrar una pequeña topología que hemos montado y vamos a ver eso corriendo, ¿ok? En un entorno real, pero bastante controlado, porque se trata de un laboratorio. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer para anunciar nuestros prefijos hacia el Internet en IP versión 6? Igual, me voy a circunscribir al tema de IP versión 6 y el tema de IP versión 4 asumo que ya lo manejamos. Afortunadamente, la experiencia que pudiéramos tener con BGP para IP versión 4 va a ser nuestro principal piso de conocimiento para el tema de IP versión 6. Van a ver que solo unas cositas cambian. Las direcciones IP, por supuesto, cambian, las rutas cambian, y normalmente en los enrutadores esto se maneja con unos comandos diferenciados y en unas estructuras, digamos, un tanto separadas de versión 4. Por ejemplo, la tabla de ruta. Entonces, el entorno que he utilizado para este demo, hemos utilizado enrutadores MikroTik. En este caso se ha utilizado la versión 6446. Hemos utilizado enrutadores virtualizados. Eso es una buena noticia. Pueden utilizar un entorno virtualizado, ya que MikroTik son routeros, para hacer sus pruebas y hacer sus validaciones. Hemos utilizado ASNs y IP versión 6 para fines de documentación, para no revelar acá ningún ASN, ninguna dirección IP versión 6 que pertenezca a algún operador. Y hemos utilizado también direcciones ULA, porque vamos a tener por lo menos 2 sistemas autónomos para poder hacer una prueba. El espacio de los RFC soportados por MikroTik son estos que están acá, no muy diferenciados, es decir, cumple completamente con toda la arquitectura de estándares de los RFC. Algunas acciones preliminares que en mi criterio se deben abordar para empezar a cometer este objetivo de publicar mis prefijos. Puede ser que alguno de estos ya usted los tenga avanzado, inclusive no sepa que lo tenga avanzado, pero cuando se ponga a hacerlo, usted mismo, no, ya esto lo tengo avanzado, ya aquí avancé un poquito, aquí es lo que tengo que terminar. Pero veamos estos aspectos preliminares antes de comenzar. Primero, gestionar la solicitud de los prefijos, es decir, necesito mis prefijos ante el RIT correspondiente. Si estoy en Latinoamérica y el Caribe, es la LACNIC. Pedir mis prefijos. Yo les invito de verdad que pidan sus prefijos. Si están en un ISP, inclusive si son clientes finales también lo pueden hacer. Pidan su ASN. Eso es lo primero. Luego, usted debe tener un proveedor
al menos uno, y usted le va a publicar esos prefijos a su proveedor. Ese proveedor tiene que tener soporte IPv 6 nativo, tiene que poder manejar BGP con soporte IPv 6, a lo cual se le conoce como BGP 4 Plus, gestionar los procesos de autorizaciones correspondientes. Si su proveedor no tiene IPv 6 nativo, bueno, tendrá que explorar plan B. Y hay que decir acá que algunos proveedores, sobre todo los Tier 2 y los Tier 1, tienen procesos adicionales de autorización. Te piden, por ejemplo, algunos te piden RPKI, otros te piden algunas acciones adicionales de validación de todo ese nieto. Esos son procesos que siempre tienes que hacer. Un aspecto importante que a veces se nos olvida mucho es, tenemos que saber hacer lo que vamos a hacer. Documéntese, entrénese, vaya a los seminarios. En la LACNI tienen muy buena exposición. Yo no pertenezco a la LACNI, pero solo como externo, pero me consta que personas como Alejandro Acosta, hay muchísimas dispuestas siempre a colaborar, a informarte, a darte documentación, conozca las buenas prácticas, casos de éxito, etc. Entonces, entrénese, adquiera el conocimiento. Luego, entonces ya te dice, bueno, ya tengo todo. Tengo proveedor, tengo conocimiento, tengo mis prefijos, mis ASN, hago un plan. Maneje eso como un proyecto. ¿Qué quiere como plataforma? ¿Qué quiere a mediano, a corto, mediano y largo plazo, etcétera? Planifique, haga un laboratorio, coordine con su ISP. ¿Quiere ISP solamente? Bueno, luego está el tema de PIN. Una vez que tenga todo esto, entonces iniciamos. ¿Okay? Siempre me gusta poner esa parte preliminar porque sería como meternos a un mar o a un río sin estar preparado, ¿no? Entonces, prepara el proyecto. Bien, ahora entrando de lleno ya en mis enrutadores de borde MikroTik y voy a comenzar a trabajar. Aquí sí viene la parte puramente técnica. Alejandro, valídame que siguen ahí, por favor. Aquí seguimos. Listo, gracias. Bien, tengo el enrutador de borde MikroTik y voy a empezar. Vale decir que todos estos pasos que voy a mencionar es asumiendo que tengo un enrutador desde cero. Evidentemente es probable que ya usted lo tenga, por ejemplo, en IPv 4. Y ahora digo, bueno, ahora vamos a colocar IPv 6 y vamos a publicar IPv 6. Pero vamos a olvidarnos un poquito de IPv 4 y asumamos que estamos desde cero con IPv 6. Entonces yo divido estas acciones en dos partes, digamos tres partes. La primera parte es comisionamiento general. La segunda parte, comisionamiento como tal del despliegue del anuncio. Y la tercera parte, la parte post, pase a producción, digamos, que son todas las validaciones, el monitoreo, el recálculo, los ajustes, las configuraciones avanzadas, la documentación, etc. En la parte general, yo tengo que, bueno, al router tengo que darle una configuración mínima, ponerle el hostname, los usuarios, reglas de seguridad, de acceso, protegerlo un poco, ¿no? Eso siempre lo tenemos que hacer en un enrutador. Luego está el tema importante de los packages. En MikroTik, los módulos, el sistema viene completamente modular y esos módulos se llaman packages. Básicamente yo tengo que activarle el módulo de IPv 6 y de enrutamiento para que él pueda manejar el IPv 6 sin problema. Meterle BGP IPv 6 podría ser el momento para hacer una actualización del router OSI. Y así pues arranca el IPv 6 con una versión actualizada. Es probable que tenga que planificar un control de cambios. Si eso ya está en producción IPv 4 y el módulo no está activo, va a tener que, cuando active el módulo IPv 6, es probable que requiera reiniciar el MikroTik. Entonces eso tiene que planificarlo porque pues va a haber una interrupción del servicio. Probablemente hay que planificarlo. Y luego tenemos que hacer algunos ajustes de IPv 6 menores.
ver el tema de las interfaces, cómo me estoy conectando con mi proveedor, si lo estoy haciendo en una interfaz de 10 GB, de 100 GB, de 40 GB, si estoy hablando VLAN, si tengo un bonding o un aggregation o un port channel también que se le llama, si quiero hablar de RRP, si tengo redundancia, etcétera, ¿no? Todo eso, esos son temas de conectividad que tengo que resolver antes. Si ya tengo desplegadas políticas de firewall, tengo que, porque como BGP viaja sobre TCP, puerto 179, probablemente tenga que aceptar ese tráfico en el firewall. O si tengo un router de borde que me protege todo, tengo que permitir que pase el tráfico BGP, por ejemplo, si tiene un firewall transparente o algo así. Configurar el router ID, de eso les voy a hablar un poquitico más adelante, y el tema de direccionamiento. Con esto ya su router está listo. Luego entramos ya a configurar la BGP como tal, lo que está en negrito acá son los pasos neurálgicos, que es configurar la instancia, configurar los filtros. Los filtros no lo vamos a tocar en este curso, pero es un punto importante, tal vez en un curso avanzado, en un seminario avanzado, las networks y la creación de los peers. Digamos entonces, la instancia y los peers son los más importantes. Luego vienen las agregaciones de rutas, que son opcionales. Hacer las validaciones correspondientes y que esté aprendiendo ruta, que las esté publicando, ver que aparece en el Looking Glass, ver que tengo alcanzabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, monitorear el sistema, ¿no? Hacerle su mantenimiento constante. Bien, comencemos. De aquí en adelante, entonces viene la parte de comandos. ¿Okay? Afortunadamente, la gente de MikroTik ha documentado muy bien esto. Hay un wiki muy bueno de MikroTik donde están todos estos comandos. El mensaje aquí es que siempre validen los comandos con las versiones, porque en algunos casos hay cambios sutiles de algunos comandos con las versiones. Ya muy recientemente eso no sucede, pero en algún momento sí alguno que otro comando cambió por el tema de la versión, y es importante que estos comandos sean validados con la versión correspondiente. Bien, la primera parte. El sistema MikroTik es un sistema que por comando trabaja por menús. Entonces, esos menús yo voy entrando y voy haciendo despliegues y voy añadiendo y quitando y modificando cosas. Entonces, por ejemplo, bueno, voy a explicar el comando de manera filosófica y me voy a detener solamente en aquellos que son cruciales, que son importantes. Bien, aquí tenemos unos comandos básicos de colocarle el hostname al MikroTik. Luego, comandos para cambiarle el nombre de las interfaces, para customizarlas. Si quiero crear alguna VLAN, fíjense que, por ejemplo, el menú acá sería Interface Ethernet. Aquí la palabra clave no es display ni show, sino que es print. Ya ustedes saben de dónde viene el show y el display. El show en Cisco, el display en Huawei, en MikroTik es print. ¿Okay? Si yo quiero ver algo en MikroTik, entro al menú y le doy print. Estos serían los comandos básicos para gestionar una interfaz y crear una VLAN, por ejemplo. Sigamos. Vamos con el tema de los paquetes. El tema de los paquetes se encuentra en el menú System Package. Hay 3 paquetes importantes que tienen que estar activos para que usted pueda trabajar con BGP en IPv6, que son el paquete IPv6, el paquete Routing y el paquete Security para el tema de firewall. Esos paquetes en las últimas versiones ya vienen habilitados por defecto. Sin embargo, si usted ve que no están habilitados, corriendo el comando System Package Print y va a aparecer una X si no están habilitados, se habilitan de esta forma. System Package Enable y pone el nombre del paquete. ¿Bien? Un aspecto importante es que cuando usted habilita un paquete que no estaba habilitado, para que eso surta efecto va a tener que reiniciar el MikroTik. Por eso le decía, si en algún momento el paquete IPv6 estaba deshabilitado, usted lo habilita, va a tener que reiniciarlo y si eso está en producción, va a tener que ir a control de cambio y probablemente va a tener que hacerlo en la noche o el fin de semana. ¿Okay? No es más que esto, habilitar estos paquetes. Si el MikroTik no está actualizado y es muy viejo, pues va a tener que bajarse los paquetes separados, subirlos
y activarlos. Hay procedimientos para eso y la documentación de MicroT ahí es bastante extensa. Entonces, muy importante el tema de los paquetes. Seguimos avanzando. IP versión 6. Hay unos 3, 4 settings de IP versión 6 que tienen que estar activos. Por ejemplo, si quiero que ese MikroT haga enrutamiento IP versión 6, este sería el comando. IP versión 6 setting set forward yes, porque puede ser que el MikroT lo esté usando como dispositivo final. Muy rara a la vez, pero puede ser, en cuyo caso, por ejemplo, podría deshabilitar el forward. Si quiero no aceptar RA, esta es una característica general, es global, a nivel del MikroT. Yo particularmente sugiero que en los routers MikroT deshabilitemos la recepción de RA, porque si es un router, él no requiere toda la asignación IP, va a ser de manera estática. Y también podemos setear la máxima cantidad de vecinos IP versión 6 que puede manejar, limitarlo a un número determinado. 8000, el valor por defecto de 8000 es un número bastante grande. Bien. Firewall para IP versión 6. Aquí el menú sería IP versión 6 Firewall. Filter. Y básicamente lo que hago es añadir una regla que diga que todo lo que viene de cualquier IP versión 6 a cualquier IP versión 6 en la cadena input, que es el firewall del router con puerto 179, que es tráfico BGP, sea aceptado. Un aspecto importante de las reglas es que obedecen a un orden. Entonces, después que creo las reglas, porque si hay otras reglas se van a crear al final, con estas dos instrucciones que están acá las voy a mover al principio. Por eso utilizo el comando IP Firewall Filter Move Destination 0 y Destination Move, para que apenas llegue el paquete sea aceptado y no sea bloqueado por un eventual firewall que ahí pudiera estar. Bien. Igual, si hay un firewall transparente antes de salir a mi proveedor, debo hacer los ajustes correspondientes. Tengo muchos casos de que una sesión no levanta porque estaba bloqueado el tráfico. Así que pendientes con eso porque puede evitar bastante dolor de cabeza innecesario. Bien, seguimos avanzando. Vamos ahora con nuestro tercer paso, el Router ID. Un punto importante, recuerden ustedes que BGP es antes de IP versión 6 y cuando se nació el RFC de IP versión 6, el Router ID era en IP versión 4. Cuando entra IP versión 6, eso no se modificó. Entonces, para IP versión 6, el Router ID tiene que seguir siendo en formato de IP versión 4. De hecho, debe ser una IP del enrutador, así como el Router ID de OSPF. En MikroTik existe un aspecto un poquito diferenciado de otros routers y es que no existen las interfaces lookup y en su lugar se utilizan interfaces bridge sin asociar la interfaz física. Entonces, básicamente lo que yo hago es crear una interfaz bridge que va a ser el equivalente a un lookup y asignarle una IP que es la que voy a usar para el Router ID de la sesión BGP. Estos serían los comandos muy básicos, ¿ok? Igual, cuando el router no tiene, cuando vaya a asignar el Router ID, hay algunas otras consideraciones, pero esto sería configurar la IP para ese Router ID. Un poquito más en específico, el tema de BGP, aquí les puse, digamos, una secuencia que es, bueno, la ingeniería, el direccionamiento, la instancia, el peer, los filtros, los networks y las validaciones. Este es un diagrama muy parecido al que está 5 láminas atrás, pero un poquito más enfocado al tema de BGP y recordando un poquito dónde se hace cada cosa. Hoy no vamos a trabajar con los filtros, pero esa sería la secuencia. Bien. El tema de direccionamiento. Aquí, cuando yo vaya a montar una sesión BGP para IP versión 6, tengo que decidir si la sesión la voy a montar a nivel de link local address, o sea que voy a utilizar la link local address para la conexión, o a nivel de una GUA. El mensaje aquí es, utilicen la GUA, porque si la tarjeta de red de repente cambia y cambió el tráfico para otra tarjeta porque se le dañó y cambió la MAC address, entonces la link local address va a tener algunos detalles ahí. Si usa la GUA, es un poco, va a evitarse esos problemas. Generalmente cuando un proveedor te da para que establezca una sesión BGP contigo en IP versión 6, el proveedor te va a dar
o un barra 64, algunos te dan un barra 126, un barra 124, y te dice, esta es tu IP, esta es la mía, y hablemos por aquí, te da un bloquecito de los que ellos tienen, y listo. En todo caso, en MikroTik, los comandos para agregar una IP serían estos. Usted se va al menú de IP versión 6 address, le dice quiero añadir la IP, aquí coloca la IP. Estoy hablando de las CUA porque las link local address se crean automáticamente. Le dice la interfaz, aquí tiene un ejemplo, ya ahorita cuando hagamos el demo va a ver el ejemplo concreto, pero también las puedes agregar a partir de un pool, utilizando EUI64 o utilizando una dirección IP del pool. Esto es algo nuevo en IP versión 6 en MikroTik, que tú puedes ponerte un IP de un pool que tú te pongas de manera anticipada. El mecanismo más utilizado es poner la IP de manera explícita. Bien. Listo, entonces ya tenemos todo. Ahora comencemos ya con la BGP, para avanzar un poco rápido. Estamos bien de tiempo, ¿no, Alejandro? Bueno, te quedarían como unos 10 minutos para cumplir la hora. Listo. Entonces, el paso siguiente ya sería crear la instancia. La instancia es, digamos, la estructura central sobre la que se montan las sesiones de peering, o sea, de peering BGP. En la instancia vamos a tener comandos importantes como, parámetros importantes como, hay 3 parámetros muy importantes de la instancia, que son el sistema autónomo al cual pertenezco, eso se coloca en la instancia con este comando. El menú es Routing BGP Instance. El sistema MikroTik viene con una instancia por defecto y este sería el comando para setear, si se me permite la palabra, el sistema autónomo. Y los otros 2 aspectos importantes de la instancia es, o más importante, sería la tabla de ruta que quiero asociarle a esa instancia. El MikroTik por defecto trabaja con la tabla de ruta principal, pero yo puedo tener tablas de ruta, sesiones BGP por tablas de ruta, lo que se conoce como BGP con BRF, y el otro comando sería colocar el router ID, que es la IP que anteriormente coloqué en la interfaz bridge. Estos serían los comandos para crear la instancia. En la instancia también se colocan las posibilidades de redistribute. Es decir, si quiero redistribuir rutas conectadas, OSPF, RIA estática, etc. No es una buena práctica en la sesión de borde de mi ISP publicar rutas ni conectadas, ni OSPF, ni rutas IGP. La publicación se hace con los networks. Entonces, una vez que tengo la instancia, digamos, es el piso sobre el cual se montan las sesiones BGP. Voy a avanzar un poquito rápido aquí en la instancia para entrar ya directamente en el PID. Y un pequeño paréntesis con el Router ID. El Router ID lo puedo colocar de manera explícita o puedo dejar que el MikroTik lo elija. Si el MikroTik lo va a elegir, entonces lo toma de las interfaces bridge y toma el primero que se configuró. No toma el más bajo, toma el primero que se configuró. ¿Okay? Eso es una diferencia ahí con otros enrutadores. Tiene un algoritmo de selección del Router ID un poquito diferenciada de, por ejemplo, lo que pudiera ser Cisco o WOW. En todo caso, la recomendación es definirlo de manera explícita el Router ID. Es mucho más conveniente, sobre todo cuando se tienen varias instancias. Bien, una vez que uno crea la instancia, creamos el PID. Básicamente nos vamos a ir al menú Routing BGP PID. Así se crea un PID en MikroTik. Le decimos, vamos a crear el PID, le ponemos un nombre, le decimos a qué instancia pertenece, le decimos la dirección IP del otro extremo, el sistema autónomo remoto, y en el PID, parámetros obligatorios. La instancia, la IP, el sistema autónomo remoto, y muy importante, el address family. ¿Por qué? Porque este BGP es capaz de transportar direccionamiento IP versión 4, IP versión 6, VPN 4, Multicast y VPN 6. Entonces, cuando vaya a montar una sesión para IP versión 6, solamente quiero que publique rutas IP versión 6. Entonces hay que forzar el address family a IP versión 6. Y el .dat source es la interfaz por donde quiero o desde donde quiero que se establezca la sesión. Así se crea un PID. Luego hay otros parámetros como el tema de los tiempos, cada cuánto tiempo se envía el keep alive, el tiempo de mantenimiento de la ruta, que son 3 minutos,
si quiero que la sesión sea autenticada, lo cual se recomienda también, es decir, ponerle una clave para los mensajes, y algunos otros parámetros un poco más avanzados de los PIR, como el tratamiento de la ruta o si remueve sistemas autónomos privados, etc. Ahí lo vamos a dejar para temas avanzados. Vamos a quedarnos con la parte básica de creación de un PIR. Bien, estos son comandos adicionales de creación del PIR. Ya quiero entrar directamente en la parte práctica. Si hay un comando aquí importante, sobre todo cuando eres proveedor de otro, porque si pudiera ser un caso también, que tú como ISP, entonces hagas lo contrario, o sea, que tú le des a tu cliente la posibilidad de que ellos te publiquen sus prefijos, en cuyo caso el cliente te puede pedir que le publique la ruta por defecto. Hay que decir que la ruta por defecto es la 00 barra 0, mi versión 0. Bien, yo voy a entrar ya directamente en la parte práctica. Fíjense, estos son también comandos y aspectos importantes. Voy a acelerar un poquito porque me quedan pocos minutos. Y también del router reflector. Voy a volver aquí, pero voy a entrar directo en la parte práctica. Fíjense, para la parte práctica hemos armado la siguiente arquitectura. Hemos montado un enrutador que nos va a simular lo que es un enrutador de borde de un proveedor de servicio que tiene el ASN 65511. Él definió una familia, aquí estoy utilizando ULA. Definí esta familia para comunicarme con este proveedor, más bien la definió él. Y aquí tengo mi sistema autónomo. Mi sistema autónomo es el 65500. Y voy a usar este direccionamiento IP para hablar con este proveedor. Y luego tengo acá, vamos a ver si nos da tiempo, explorar un poquito el concepto de router reflector, que es cuando tengo dentro de mi sistema autónomo varios enrutadores para no tener que hacer esto. Este es un tema importante, digo aquí 30 segundos, que es cuando yo tengo dentro de mi sistema autónomo muchos enrutadores y quiero manejar como IGP a BGP, tengo una opción que es hacer full mesh de BGP, en lo cual tendría muchas sesiones, o monto una arquitectura lógica como esta, en el cual se minimiza el uso de la cantidad de sesiones. Bien, entonces, ¿cuáles serían esos comandos? Aquí yo tengo un resumen de los comandos. Fíjense lo que hemos hecho. Acá ya está creado la sesión BGP en el proveedor y lo que voy a montarle es la sesión BGP en el enrutador de borde de mi sistema autónomo, que es este enrutador que está acá. Este es el enrutador de borde de mi sistema autónomo. Hagamos un pequeño paseo por acá, Aquí tengo la interfaz bridge. Tengo creada la interfaz de R0. Vamos a ver la IP. Aquí tengo esta IP que es la 10.1.1.2 que estoy utilizando para como router ID en este enrutador de borde. Ahí puedo utilizar una IP pública, una IP privada. Eso es solamente para fines de cumplirle a BGP con su router ID. Y ahora tengo en IP versión 6, tengo las direcciones. Fíjense que aquí están al link local de manera automática. Y en la interfaz WAN tengo la dirección IP con la que hablo con mi proveedor, que es esta que está acá, FC00 Café 5A1.B/64. Esa es la que tengo acá. De hecho, ahorita yo le puedo hacer ping a mi proveedor y el proveedor es esta dirección IP, pero él es la A. Ahí ya le estoy haciendo ping en IP versión 0. Y luego lo que tengo que hacer entonces es, ya tengo creada inclusive la instancia. Me voy a routing, BGP, instancia. Ahí tengo creada la instancia. Aquí está mi sistema autónomo. Aquí está mi router ID. ¿Okay? Y todas las redistribuciones están en node.
solamente voy a transmitir las rutas. Ya les voy a decir cuáles son las rutas que se van a transmitir. Ahora tengo que ir a la parte de PIR y crear el PIR. Entonces, ¿qué he hecho? Para agilizar un poquito el tiempo, aquí tengo lo que serían los comandos para crear el PIR. ¿Ok? Sería, aquí está. Routing BGP PIR, vamos a añadir un PIR que se va a llamar eBGP Provider 1. La dirección remota es la, aquí sería la A. Y el sistema remoto autónomo sería el 65.511. ¿Ok? Aquí está. Lo voy a copiar aquí directamente para agilizar un poco el tiempo y voy a crear. Entonces, ¿qué he hecho? Le he dicho, vete al módulo BGP PIR y añádame un PIR que le voy a llamar, como dice acá, este es su dirección IP y su sistema autónomo es este, el puerto remoto es 179, esto está de más porque lo toma como defecto, y muy importante es que el Adri Family tengo que forzarlo a IP versión 0 y decirle que la interfaz por donde voy a gestionar esa sesión es por la interfaz WAN. Si yo me voy a Routing BGP y me voy al menú de PIR, ya yo debería tener allí el PIR creado. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo creé el PIR, si ustedes se dieron cuenta, aquí yo le puse Disable Yes. Este es un aspecto clave porque si usted va a crear el PIR con varios comandos, lo que se recomienda es que cree el PIR deshabilitado y después lo habilite. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí están una sesión, esta es una sesión IBGP que está creada ahí, que es esta que está acá, esta que está acá. Pero la otra sesión está deshabilitada. Entonces lo que voy a hacer es habilitar. Entonces le digo enable, no, yo puedo decir print detalles, aquí están los detalles. Entonces yo le puedo decir, vamos a habilitar el PIR eBGP Provider 1. Ahora sí está habilitado. ¿Okay? Ahí tarda un tanto en habilitarse. Vamos a ir al otro PIR para vamos a validar que la dirección IP sea la que definimos, que es la 5A FC00 Café 5A 1 2.2.A. Vamos a ver. Ahí nos está levantando. Vamos a chequear. FA00 Café 5A 1 2.2.A. Vamos a hacerle un pin para ver. Esto es algo que también a veces puede pasar. La sesión a veces puede tardar unos segundos en activarse. Vamos a ver si nos faltó algún detallito acá. También lo podemos ver gráficamente. Fíjense. Aquí está la instancia. Veamos que la instancia está bien acá. Está bien. Vamos a ver el PIR. Ok. Ahí faltó un detalle. Resulta que el PIR del lado del proveedor está autenticado. Entonces me faltó el password de autenticación. Ese es otro aspecto importante. Usted tiene que preguntarle a su proveedor si él le autentica o no la sesión. Ahí ya se estableció. Entonces, en ese caso era un problema de autenticación. Ya la sesión BGP se estableció, y aquí lo puedo ver, también lo puedo ver acá. Si yo le digo ahora print the types, aquí veo la sesión establecida. Voy a agilizar un poquito la parte gráfica para, en aras del tiempo, fíjense que aquí me dice cuánto tiempo tiene arriba, cuántos prefijos he aprendido de esa sesión, cómo sé que estoy aprendiendo. Aquí hay dos cosas. Primero, saber que estoy aprendiendo los prefijos del Internet. Y segundo, saber que estoy publicando. Vamos a ver primero que estoy aprendiendo.
Si estoy aprendiendo prefijo y yo me voy a la tabla de rutas, yo debería ver rutas aprendidas acá. Estas rutas son BGP. ¿Por qué? Porque me aparece esta B aquí al final. ¿Bien? Me dice que es una ruta dinámica, es una ruta activa y una ruta BGP. Esto que está acá es la dirección link local de mi proveedor. Ese es un aspecto importante, que las direcciones IP van en link local, el gateway va en link local cuando es eBGP. Entonces, todas estas son rutas BGP aprendidas que me las está enseñando mi proveedor. Cuando yo tenga el full BGP, aquí voy a tener 80.000 rutas. ¿Okay? Hay que tener un poco de cuidado ahí cuando se hace el print, porque el MikroTik gasta recursos imprimiendo las rutas. Así veo que estoy aprendiendo. ¿Y cómo veo que estoy enseñando? Bueno, el detalle es qué rutas voy a enseñar o qué rutas voy a anunciar, qué prefijo. Una de las maneras de anunciar prefijos, es la que más se utiliza, es colocar los prefijos directamente en la sección de network. Es lo que se llama publicación incondicional. Claro, eso pasa por los filtros. Entonces aquí lo que estoy haciéndole al sistema es, mira, ¿sabes qué? Cuando tengas una sesión BGP, publica de manera incondicional este prefijo. Entonces ahí deberían ir los prefijos de mi red. Si la Lightning me asignó ese prefijo debe ir ahí. El tema de sincronización tiene que ver con que si ese prefijo está o no en la tabla de ruta. Ahora, ahí le digo que lo publique. ¿Y cómo veo que se están publicando en los advertisements? Entonces, aquí el sistema me dice, también lo puedo ver por acá. Si me voy aquí, me voy a advertisement. En advertisement tengo no las rutas que yo aprendo, sino las rutas que yo informo. ¿Okay? Este sería el comando y de manera gráfica sería aquí. Entonces, fíjense, a mi proveedor le estoy anunciando esta ruta. Esta es porque estas son internas que provienen de abajo, estas que están aquí abajo. O sea, no le presten atención ahorita, pero estoy publicando mi prefijo. Aquí está. Si todo está bien, ese prefijo lo debería ver en el Looking Glass de Internet. Con eso, entonces, ya tengo mi publicación activa. Ya yo puedo empezar, entonces, a gestionar si quiero meter más prefijos, si quiero customizar el tema de los filtros. El tema de los filtros es muy importante cuando tengo varios proveedores o quiero condimentar las rutas, etc. Bien, Alejandro, no sé si me queda tiempo para ver un poquito lo del Route Reflector o estamos comprometidos de tiempo. No, en realidad sí me gustaría que lo vieras, quizás un poquitico, estamos cortos de tiempo, pero fue un compromiso dar eso en el webinar, así que me gustaría cubrirlo, por favor. Listo, con mucho gusto. Bien, entonces con eso hemos establecido esta sesión, acá. Vamos ahora a ver un poquito el tema del Router Reflector. Miren, ¿qué es el Router Reflector? El Router Reflector es, me voy a quedar con esta lámina que está acá, permítanme un segundo. Me voy a quedar con esta lámina, aquí está. Cuando yo tengo un sistema autónomo, primero que todo, tener muy claro que el concepto de Router Reflector es un concepto que se circunscribe a una operación dentro de un sistema autónomo, es decir, solo aplica para escenarios IBGP. Eso es importantísimo, porque cuando es eBGP, el concepto de Router Reflector no aplica. ¿Okay? Eso es muy importante. Segundo, ¿por qué hablamos de Router Reflector y para qué se utiliza? Bueno, imagínense ustedes que esto que está acá es su sistema autónomo. Y usted tiene 6 enrutadores de distribución o 6 enrutadores de acceso. Y usted quiere, evidentemente, usted puede solucionar eso con SPF, inclusive con enrutamiento estático, inclusive con RIP, con AIS, etc. Pero si usted decide que ese enrutamiento interno usted lo va a resolver con BGP, y usted quiere que todos los routers aprendan las rutas de todos los demás routers, y usted lo va a resolver con BGP, usted de principio va a tener que montar una sesión de este router con este, otra de este con este, otra de este con este. ¿Por qué? Porque las sesiones BGP son punto a punto. Se establecen únicamente entre un router y otro. Entonces, si yo quiero que este router aprenda ruta de todos los demás, yo tengo que montar una sesión con todos los demás y así sucesivamente. Entonces, si usted tiene una red de
de 10 enrutadores de distribución o de acceso, tiene que montar prácticamente un número de sesiones que es directamente proporcional al factorial del número de nodos que tiene la red de enrutadores. Eso le consumiría una cantidad de tiempo importante. Fíjense, ¿cuántas sesiones hay acá? No sé, son como, tal vez como unas 10, 15 están ahí. No las voy a contar por tiempo. Pero eso es un problema y es el menor de los problemas. El otro problema viene cuando usted empieza a crecer y quiere meter un enrutador adicional. Si va a meter un enrutador adicional y ya tiene 10 enrutadores andando, va a tener que crear 10 sesiones más. Y cuando meta otro enrutador va a tener que montar 11 sesiones más. Entonces los controles de cambio son muy complejos, sobre todo cuando tiene redes muy grandes. Piensen usted en una red de 60 enrutadores, tener que montar 60 sesiones cada vez que montas un router más es una locura. Entonces, en ese escenario, usted lo que hace dice, no, mira, yo no lo voy a montar así, yo lo voy a montar tipo estrella, en el cual yo voy a montar un enrutador central al que le voy a llamar router reflector, acá. Y todos los demás enrutadores van a tener una sola sesión BGP contra ese reflector, acá. Otra sesión contra el otro enrutador, otra sesión contra el otro enrutador, y así sucesivamente. Cuando usted vaya a agregar un enrutador adicional, usted lo que tiene que agregar es una sesión BGP. Entonces, lo que es la configuración inicial y el mantenimiento es mucho más expedito. Pero, usted tiene un tema, y es el tema de, ustedes saben que el tema de enrutamiento está dividido en dos planos. El plano de control, que es el plano de intercambio de información de rutas, y el plano de forwarding, o el plano de reenvío. Entonces, yo quiero centralizar el control, es decir, que toda la información de enrutamiento vaya a través de este reflector. ¿De dónde viene la palabra reflector? Que si este señor tiene una ruta que anunciar, miren la reflexión, él se la anuncia al reflector y el reflector se la anuncia a todos los demás. De ahí es donde viene el concepto de router reflector. Que la gestión de información de enrutamiento es centralizada y es muy rápida. No converge mucho más rápido que acá. Pero a mí no me conviene que el forwarding, es decir, cuando este señor vaya a enviar paquetes hacia acá, no quiero que vayan y hagan esto, porque eso es más retardo, eso sugiere que este enrutador tiene que tener más recursos. A mí me gustaría que el control vaya por acá, pero que el tráfico vaya por acá, así como está el rato. Por eso es que dice esta línea aquí de forwarding, que el forwarding sea entre ellos, pero que el control sea centralizado. Es un concepto clave. Eso es lo que significa, eso es la filosofía de un router reflector. ¿Ok? Ahora sí vamos entonces al laboratorio. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos montado un enrutador en mi sistema autónomo, hemos montado un enrutador, vamos a llamarle así, enrutador router reflector cliente, router reflector cliente 1, cliente 2, montamos una sesión BGP contra el reflector, montamos una sesión BGP contra el reflector. Cuando este señor quiera informar de una ruta realmente lo que va a hacer es que la va a anunciar por esta sesión IBGP. Fíjense que es IBGP porque todos tienen como sistema autónomo el 65500. Perdón. Y este enrutador le va a reflejar la ruta a este. El concepto es bastante sencillo. Y viceversa también. Este va a aprender rutas de este gracias a él. Pero esa reflexión tiene que estar habilitada. Bien, ese es el concepto. Ya lo vamos a ver andando. Un punto más desde el punto de vista conceptual. Resulta, y este es un aspecto clave, que en Impera versión 6, cuando usted tiene una sesión BGP y usted anuncia un prefijo en IBGP, tenemos un problema, y el problema es que como default gateway para una ruta que se origine acá, este reflector tiene como posibles candidatos el link local address de este y el GUA de este también, si es que lo hay. Entonces, eso es algo bien interesante. Cuando este señor publica la ruta, el atributo NetHub realmente lleva dos valores, lleva el GUA y lleva la link local address. Y entonces ahí la pregunta sería, cuando este señor dice, recibe
una ruta y ve que hay dos posibles gateways para llegar acá, que es el Himno Canadá del Agua, ¿con cuál me quedo? Bueno, ese algoritmo es bastante particular y diferenciado entre diferentes enrutadores. En MikroTik, cuando este señor recibe un IBGP update, y ese IBGP update tiene GUA y tiene LUA, él le informa a este solamente usando la GUA. Es decir, que cuando este señor, este que está a la derecha, recibe una ruta del que está a la izquierda, el gateway que este va a tener es la GUA de este. Lo voy a repetir. Cuando el que está a la derecha, que es el cliente B, recibe una ruta reflejada del cliente A, el gateway va a ser la GUA del cliente A. Es decir, que la información de control va así, pero el envío de los paquetes va así. ¿Ok? Ese es el aspecto clave de Router Reflect. De manera nativa es así. Vamos a verlo andando. Bien, ¿qué es lo que he hecho? Aquí tenemos, aquí sí, lo voy a mostrar directamente en la parte gráfica para agilizar el tema para no perder mucho tiempo en los comandos. Igual los comandos los tienen en la presentación. Entonces, veamos el cliente. Aquí tenemos el cliente. El cliente, si lo vemos aquí, tiene una IP que es, vamos a hacer un poquito de zoom aquí, tiene la 2001 DB8 ECAF codo y tiene el router ID 10114. Veamos eso rapidito. Aquí está el bridge, sin problema. Aquí está la IP. Esto lo voy a hacer solo aquí, ¿ok? Aquí está la IP para el router ID. Veamos la instancia. Aquí está la instancia. 65.500, el router ID de manera explícita. Y aquí está la sesión BGP contra el reflector. Fíjate que la sesión BGP se monta en GUA. ¿Ok? Aquí está. Aquí no hemos hecho nada nuevo. Una sesión BGP normal y corriente, solo que es IBGP porque coincide el ASN origen con el ASN destino. Lo mismo tenemos en el cliente, en el router, en el cliente reflector número 2, igualito. Ahora vamos al reflector. Solamente me quedan unos 3 minutos. 2 minutos y cuidito, es muy sencillo. Vamos al reflector, fíjense. Este es el reflector. En el reflector, vamos a mostrarlo desde cero rapidito. Aquí tengo el bridge, que es mi equivalente de loop. Aquí tengo mi IP para el router ID. Aquí tengo las IP. Están las GUA, que son básicamente estas que están acá. Una para ver al borde y otra para ver a los reflejados. Y aquí tengo, miren, mi instancia, 65.500 también. Y muy importante, para la reflexión se necesitan dos parámetros importantes, que son activar a nivel de la instancia este cheque está acá, que es el Client to Client Reflection. Esta es la bandera que le dice a la instancia que puedan ser reflejadas las rutas de un cliente a otro cliente. Y cuando creo la sesión BGP, simplemente aquí tiene que estar el router reflect. ¿Qué fue lo que hice? Que los routers, yo voy a poner aquí la tabla de rutas para que usted vea. Voy a poner aquí la tabla de rutas. La tabla de rutas y voy a... Aquí está la reflexión. Bien. Ahora, ¿qué rutas va a publicar? Permítanme un segundo para decirles qué ruta va a publicar este señor. Bueno, lo que hice fue agregarle una ruta acá, es decir, he simulado un punto de presencia acá. Este señor necesita anunciar las rutas. Yo le asigné el bloque 2001 DB8 1A 0A /48 para un punto de presencia, otro /48 para otro punto de presencia. Esas las puedo hacer acá. ¿Ok? Aquí en Network. Bien. Quiero
que traten de ver, lo que voy a hacer ahora es activar la reflexión a nivel del enrutador, a nivel de la sesión BGP. Vamos a activarla aquí. Cuando yo le diga a la sesión, mira, refleja la ruta, significa que cuando él recibe una ruta IBGP y la vaya a anunciar IBGP, o sea, reflexión es IBGP, permita que esa ruta sea reflejada. Eso es lo que hace este check. Y a nivel de comandos, este sería el comando para la reflexión. Sería sencillamente routing BGP, set, le pongo el PID y le digo router reflect, yes. Vamos a activarla aquí. Vamos a activarlo aquí. Vamos a esperar que un aspecto importante es que cuando tengo una sesión BGP, ya estoy a punto de terminar, cuando tengo una sesión BGP y cambio un parámetro importante de la sesión se resetea. Por eso es importante hacer la configuración con una planificación previa, ¿okay? Para que esa intermitencia no nos afecte en términos de lo que ya esté en producción. A veces tarda un poquito en restablecerse, voy a resetearla, la voy a resetear para agilizar, solo para agilizarla un poco. Normalmente ya tiene que subir sola, pero a veces tarda un poquito. Ahí debería subir. Vamos a forzarla por aquí. Ahí ya se estableció, listo. Ahí va, ahorita va a subir la otra. Vamos a ver si la... Ahí está, listo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si ahora usted se da cuenta, esta red que está acá, que es la red 1A0A, que es el POP del cliente 1, la conoce el cliente 2. Miren, aquí está, miren. Esta es una ruta reflejada. ¿Ok? Si, no sé si hicieron memoria, cuando no estaba este check, esa red no pasaba. Solamente pasaba las que vienen de aquí arriba. Porque esta ruta que viene acá, estas también son reflejadas. Entonces, cuando activé la reflexión acá, este señor comenzó a aprender rutas de este y rutas de este también. Porque estas también son BGP. Son rutas, perdón, son IBGP. Bien, entonces no es más que eso. Hay una consideración adicional muy importante que para MikroTik, y con esto termino, y me parece que es una consideración crucial, y es esta que está acá. Miren, resulta que en MikroTik, este es un comportamiento que no sé si esté considerado como un bug, pero es un comportamiento un tanto diferenciado de MikroTik con respecto a otras marcas. Y es que cuando en MikroTik, aunque yo force el parámetro de NetHub como forSelf, resulta que cuando el MikroTik hace la reflexión acá y el gateway es un GUA, aunque tú en el reflector hagas forces el forSelf acá, siempre sigue reflejando la ruta y el gateway que aprende el 2 es el del 1. O sea, el forwarding siempre va a ser aquí abajo. Es decir, el parámetro de forSelf en MikroTik no aplica directamente. ¿Okay? Ese es un parámetro, un aspecto. Y el otro aspecto, que está un poquito escondido, y con este sí termino, pero es importante, es cuando uno tiene IBGP, porque fíjense que este IBGP está en una sola red, que es la red 2001 de B8 ECAF. Pero este IBGP está en otra red, que es la 2001 de B8 E1. Y aquí tenemos un problema, y lo voy a catalogar así, un problema, ya les voy a decir cómo se resuelve, porque resulta que cuando tengo IBGP de una red hacia IBGP de otra, el problema es que este router va a aprender la ruta de este con el gateway de este, pero ese gateway no va a estar alcanzable. Ese es el problema. Y eso, aunque tú pongas en el reflector, pongas el parámetro forSelf, NetHub forSelf, eso sigue ocurriendo. Es decir, MikroTik
omite este parámetro cuando es IBGP con Route Reflector. Ese es un problema. ¿Cómo lo soluciono? Bueno, la solución que yo he encontrado en MikroTik, de hecho hay varios foros sobre esto, la solución que yo he encontrado y de verdad funciona muy bien es que a nivel de los filtros, cuando este señor va a publicar la ruta, forces el gateway de esta ruta y lo forces a esta IP. Eso se puede hacer porque el sistema de filtro de MikroTik es muy sofisticado y permite hacer casi que cualquier cosa. Con eso básicamente he terminado. Espero que el concepto de router reflector haya quedado, pues, por lo menos lo básico bien explicado. Y bueno, ahora sí, Alejandro, yo creo que con esto ya he terminado. No sé si de repente tengo unos minutos más o pasamos a las preguntas. Hola, José. Bueno, de hecho yo aquí tengo unas cuantas preguntas. Hemos tenido todavía muy buena audiencia, tenemos 90 personas asistiendo, así que nos agrada mucho y creo que hay bastante interés en la parte de MikroTik con BGP. Voy a hacerte la primera pregunta, la misma indica. ¿Cuál versión de router OS, de acuerdo a su experiencia, está representando mayor estabilidad en BGP? Bien, excelente pregunta. Yo me imagino que se está refiriendo a estabilidad de BGP con IP versión 6, porque con IP versión 4 tal vez la respuesta sea otra. Hay más experiencia en MikroTik en IP versión 4 que en IP versión 6. Hay que decir que MikroTik en IP versión 6 realmente, desde mi punto de vista, se estabilizó de unos 2 años para acá. Los primeros pasos de MikroTik en IP versión 6, en todos los módulos de enrutamiento estático, LRA, etcétera, eran un poquito inestables. Yo siento que se ha establecido de hace unos 2 años para acá, se ha estabilizado. Y yo te diría, por ejemplo, ahorita estamos utilizando la versión 6.4.4.6. A ver, permíteme validarla. Sí, 6.4.4.6, pero de esos 2 años para acá, la versión que yo siento que estabilizó con versión 6 es la 6.4.2, 6.4.2 punto algo. De ahí para acá, en versión 6 está bastante estable. Bastante estable en el tema de BGP, pero a MikroTik también le faltan algunas cosas, sobre todo a nivel de DHCP, que solamente lo hace con delegación. Tiene algunas limitaciones en el tema del DHCP sin delegación, pero en BGP yo lo siento bastante estable de las 6.42 para acá. No sé si con eso le respondí la pregunta. Vale, gracias. Tengo otra pregunta que dice, ¿MikroTik tiene planes a corto plazo de integrar técnicas de transición IPv6? Ejemplo 464XLAT. Mira, excelente pregunta, porque en todos estos procesos de despliegue está implícito los mecanismos de transición. Y bueno, 464 de XLAT tal vez es el más reciente y tal vez vaya a ser el que vaya a quedar como el de más uso, ¿no? Debo decir en respuesta a esta pregunta que primero, pues yo no soy ingeniero de MikroTik, no trabajo en MikroTik, no conozco los planes, de manera que lo que pueda opinar tal vez serían especulaciones. Yo he estado leyendo en algunos foros, en algunas cosas, en algunas noticias de MikroTik, que todavía MikroTik está lejos de eso, porque su fortaleza es el tema de core y de enrutadores de acceso y distribución. No está muy fuerte en el tema de la transición. Lo que yo, aparte del tema de routing, que veo más fuerte en MikroTik, lo segundo que veo más fuerte es el tema de 6P y 6BP, pero en el tema de los mecanismos de transición con NAT 64, etcétera, no creo que tarde menos de 1 año y sobre todo que sea estable. No, de manera que en los próximos 12 meses no creo que MikroTik lo saque. Ok, y tengo aquí una última pregunta, pero ojalá la gente se anime un poquito más. Creo que pudiésemos hacer unas 2 preguntas más. De hecho, hasta yo te voy a robar un poquito de la respuesta, ¿no? Ahí Tanner Moreno, creo que la colocó cuando tú estabas hablando del Route Reflector, y pregunta,
Y si este equipo tiene varias GUAs, ¿cuál utilizará? Yo creo que él se refiere a que tú estabas diciendo que en el update, el paquete update de BGP, cuando estaba haciendo la reflexión, le iba a mandar a alguno de los clientes del Route Reflector el Next Hop, ¿no? Entonces, aquí dice, y si tiene varias GUAs, ¿no? Aquí yo me refiero a que te voy a robar un poquito la respuesta, porque, claro, estamos hablando de un tema muy específico de la parte de BGP. Existe un RFC que yo considero muy bueno, aún así pensaría que le puede ser un poquito más completo, que es el RFC 6724, que habla particularmente de cómo los clientes hacen la selección de una dirección IPv6, ¿no? Lo que yo estoy mencionando es a la tangente de la respuesta que tú estás buscando, Tanner. Pero bueno, es bueno que también lo tengamos en el radar. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, imagínate que tú estás haciendo la reflexión, el cliente, tú mencionabas que va a pasar tanto la link local como va a pasar la GUA. La pregunta de Tanner es, ¿y si tiene varias GUAs, cuál pasará? Bien, excelente pregunta, a ver, yo asumo que está preguntando si tiene varias GUA en la misma interfaz. De ser así, no olviden ustedes que cuando ustedes establecen una sesión BGP hay un parámetro que es el update source, que especifica desde qué IP yo monto la sesión. Cuando yo monté la sesión, yo le dije que la montara desde una IP de la interfaz WAN. Por eso es que él transmite explícitamente como NetHub, la link local address y la GUA. Bien, si el equipo llegara a tener dos GUA en esa interfase, como yo le dije que la sesión BGP vaya sobre esa interfase, él va a transmitir la link local address, porque ahí la conectividad es nativa, porque se supone que el otro extremo está conectado, salvo que sea multi-hop. Y si tiene dos link local address, él de principio va a transmitir las dos. De principio, salvo que haya una de ellas que no tenga conexión con el router al que le estoy transmitiendo el update. Pero si las dos GUA al que le estoy transmitiendo el update es alcanzable para él, yo le pongo las dos en el update. Y el reflector solo quita la link local address. Esa es la respuesta a la pregunta. Ok, aquí tenemos unas preguntas más. Vamos a intentar ser bien puntual con la respuesta. Dice, mi operador montó el sistema BGP en su router y me entregó dirección de puerta de enlace IPv4 y IPv6. Tengo mis usuarios conectados a través de PPOE y a través de PIN recibo respuesta desde el DNS de Google hasta mi router de borde y desde mis usuarios hasta el router de borde. Pero no he logrado aún que mis usuarios, Ubiquiti y ONT Huawei, logren PIN hacia Internet. IPv4 trabaja normal. Bueno, eso parece ser que los prefijos que tú le estás publicando a tu proveedor no están saliendo al Internet. Si tu router de borde está alcanzable con la IP que te dio tu proveedor, es probable, eso es natural, porque si él te dio esas IP, porque él las tiene publicadas. Entonces, lo que creo que está pasando es que los prefijos tuyos que están detrás de tu router de borde, los que están en la red PPPoE, no se están viendo en Internet. Lo que recomendaría en ese caso es hacerle un looking glass, tanto a nivel de BGP, como a nivel de trace, como a nivel de PIN, para ver si ese prefijo realmente lo estoy viendo en la DFZ y si realmente está llegando a Internet. Y lo otro que pudiera hacer, si lo busco en Internet y mis prefijos no están, es hacer una gestión con mi proveedor y preguntarle si los prefijos que le estoy publicando, él los está recibiendo. Porque puede ser que no los esté publicando bien, por ejemplo, que esté publicando por encima de un /48 y él me lo está negando, que tenga un problema en mis filtros de salida, que él no tenga autorizado tu prefijo y tú se lo estés publicando, pero él te los esté negando, o que esté utilizando un ASN que no sea válido o algún problema de ahí en adelante. Pero todo indica que tus prefijos no están conocidos en el Internet. Y yo comenzaría por ver si se están publicando bien. Bueno, hay otra que me pregunta sobre los archivos de configuración. Yo te voy a pedir, José, que nos prepares a la CNIC un zip con las presentaciones y cualquier documento extra. Y nosotros todo lo que está ocurriendo en este momento lo vamos a colocar en la página de webinars de la CNIC.
De igual manera, Claro que sí, con mucho gusto. el video que tenemos ahorita va a quedar grabado y guindado, colgado en el canal de YouTube de la CNIC también, ¿ok? Dos preguntitas muy brevemente. Vamos a terminar las dos preguntas en 2 minutos. ¿En cuál caso, según tu experiencia, sería necesario o conveniente usar una instancia separada de la default para una sesión eBGP? Mira, excelente pregunta y esa es una pregunta avanzada. Cuando tú tienes una instancia, tú básicamente juegas con el ASN, juegas con el Router ID y juegas con una tabla de rutas. Cuando tú quieras montar una sesión BGP donde cualquiera de esos parámetros tenga que ser diferente de una instancia que ya tengas configurada, por ejemplo, configurar una sesión BGP con otro ASN, configurar una sesión BGP con otro Router ID, o configurar una sesión BGP, que es el caso más usado, que apunte a otra tabla de rutas, que no sea la tabla de ruta principal, a la main o a otra, entonces te conviene hacer una nueva instancia, que le puedes poner un nombre cualquiera, por ejemplo, instancia 1, y los peer los creas en esa instancia, y cuando esos peer aprendan rutas, las rutas no van, por ejemplo, en el último caso, a la tabla de ruta principal, sino que van a una tabla de ruta diferenciada. Cuando se tiene 6BP y 6PE es un caso también en el cual se utiliza mucho BRF y tienes que crear instancias porque van a tablas de rutas distintas. Y lo otro es casos extendidos, como que quieres crear una sesión especial en el cual quieras publicarle rutas que aprendes de IGP y que no quieras que se publiquen en las sesiones BGP de la instancia default. Es decir, cuando quieras un comportamiento diferenciado de la instancia default, te va a tocar crear otra instancia y diferenciarla en esos parámetros. Muchas gracias por la pregunta. Ok, y la última, y cerramos el webinar, la última del señor Raúl. ¿Por qué cuando establezco la sesión BGP con el ISP solo obtengo la ruta default y no puedo ver las demás? Ok, yo me imagino que este es un caso que le está pasando a él, porque ahorita vimos que el enrutador de borde aprendió todas las rutas de mi ISP. Mira, cuando pasa esto y solamente obtengo la ruta por default, normalmente es que el proveedor no me está publicando todas las rutas, sino que me da el default gateway nada más, y algunos proveedores asumen que con esa ruta es suficiente para que tú navegues, y eso normalmente es cierto en la mayoría de los casos. Por ejemplo, cuando tú tienes un solo proveedor, si tu proveedor te publica la ruta por defecto, con eso ya tú tienes navegación, no necesitas conocer de él todo el internet si quieres navegar. Entonces, una causa puede ser esa, que el proveedor no te la esté publicando porque él asume que no la necesita, o porque él no tenga, tampoco puede ser que él la tenga. De hecho, me he encontrado con algunos proveedores que no tienen el full BGP y te publican de esas 80.000 rutas, te publican algo así como 20.000, 30.000. Eso suele pasar también. Entonces, que te publiquen solo el default es un evento posible. Si la razón es que él no te la está publicando, todas las demás rutas, hay que hablar con él y decirle, oye, mira, yo las necesito el full BGP. Y de hecho yo sugiero que en las primeras de cambio tengamos el full BGP, aunque no lo necesitemos, para fines de ir viendo cómo son esas rutas y cómo va creciendo y hacerle seguimiento al proceso. Ahora, si él te las está publicando, si tú haces todas las gestiones y ves, él te asegura que te la está publicando y te lo demuestra, y tú no la estás recibiendo, entonces el problema puede ser a nivel de tus filtros, que tu filtro solamente esté permitiendo una ruta, la de efecto, y no estén permitiendo las demás rutas. Salvo esas dos cosas, normalmente cualquiera de esos dos procesos resueltos te van a hacer que, si el proveedor te las anuncia, tú las vas a recibir todas. Bueno, Y, perdón, para terminar una cosita más. Y si tú tienes dos proveedores de Internet y tú quieres hacer que el sistema haga distribución de tráfico automático, que elija la mejor ruta en función de cómo la publique cada proveedor, por ejemplo, en términos de las patas, etcétera, entonces tienes que decirle a ambos proveedores que te publique el full BGP o
a nivel de los filtros de entradas que tengas tú, hacer manipulaciones para inclinar el tráfico hacia uno de ellos. Esa sería mi respuesta. Vale, José. Bueno, creo que con esto ya podemos dar por concluido el webinar por parte de la CNIC, que te agradecemos el tiempo que le has dedicado a este webinar. Esperemos que haya sido útil para los asistentes. Y bueno, recuerden que la información la estaremos colocando en la página de webinars de la CNIC y adicionalmente el video quedará guindado en la página de YouTube. Muchísimas gracias a todos y esperamos verlos muy pronto en otro webinar. Gracias. Muchas gracias a todos y que pasen buenas tardes.